Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo y Padre del nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros nosotros deudores, y perdonamos no a nos dejes caer nuestros en deudores, tentación, no nos dejes mas líbranos del caer en la mal. Amén. tentación, líbranos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu del Santo, mal. como era en un Como principio, fuera en sea el ahora y principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo. Y comenzamos. Bien, pues recordemos que la sesión pasada vimos un tema que les gustó muchísimo. De hecho, recibí en privado muchas preguntas, muchos comentarios. El pecado de la cobardía. Bien, ahora nos toca ver otro pecado de nombre un poco raro y que no está en la lista de pecados como tal, ni en los 10 mandamientos, ni en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero en cierta forma sí lo está, sobre todo cuando pensamos en la interpretación práctica, técnica, científica, aplicable a nuestra vida cotidiana, de aquella frase, de aquel enunciado del primer mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué significa dentro del contexto del tiempo de intimidad y los obstáculos para que este tiempo se dé? ¿Qué significa también para los que pretendemos amar al prójimo verdaderamente como nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué significa desde el punto de vista de cómo nos ve Dios? Que no nos quiere literalistas sobre su palabra, sino que tengamos, mediante la oración, el don del discernimiento. Y bueno, en una de esas noches que me pegan muy de vez en cuando, pero que cuando me pegan aprovecho para estar orando intensamente al Espíritu Santo, una de esas noches en las que no pude pegar el ojo y amaneció y salió el sol y penetró por las rendijas de las persianas de mi recámara y ya me tuve que levantar. En una de esas noches se me ocurrió discernir sobre una interpretación moderna, aplicable, actualizada, a eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vino a mi mente, desde luego, la famosa fórmula nutricional básica, que para la tercera, para las 2/3 partes de este grupo, pues ya es muy conocida, la fórmula CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, que es de lo que el hombre vive, aparte de la palabra de Dios y aparte de lo que entra por la boca, sea líquido o sólido. Así que nos alimentamos de la fórmula nutricional básica. Ese es un invento mío, así no la denominaron sus descubridores, el doctor Verne, el doctor Thomas Harris, allá por la década de los 60 del siglo pasado. No fue esa la denominación que le dieron. Se la di yo después de algunos años de asimilar sus formidables lecturas, sus extraordinarios libros que marcaron un cambio de época, al menos en la práctica de los psicoterapeutas profesionales. ¿Qué quisimos realmente? Adecuar nuestra mente a la realidad en lugar de seguir con los inventos delirantes de Freud y sucesores. Bien, entonces vamos a hablar hoy del pecado que se comete acerca de las hambres básicas, o sea, de aquellos errores que cometemos porque no aplicamos verdaderamente, porque no vivimos de verdad en forma práctica ese mandamiento de la caridad hacia el prójimo. ¿Cuáles son entonces estos? Es uno solo. Yo lo llamo el pecado de la negación de la fórmula nutricional básica. El pecado podríamos también denominarlo
el pecado de la inadecuación de la fórmula nutricional básica a quien la espera de nosotros. Y aquí no nada más piensen en sus hijos, no nada más piensen en su pareja, en su cónyuge, piensen en general en el prójimo. Pero claro, el prójimo más importante de todos, ni duda cabe, pues es el más próximo. Y el prójimo más próximo en la raza humana, invariablemente de la latitud o la longitud en donde se encuentre esa pareja, pues es la pareja, hombre y mujer. Sin embargo, amplíenla tan posiblemente como puedan cada uno de ustedes. Y vamos a enfocarnos al lado negativo, es decir, al lado oscuro de la luna, a ese lado oscuro en el cual pues no se ha logrado penetrar, porque pues los telescopios más avanzados no logran entrar porque la luna nunca está a modo de dejarse ver. Pues haciendo una analogía con el lado oscuro de la luna, suele suceder que no nos damos cuenta de la gravísima forma mediante la cual nos equivocamos en la aplicación de la fórmula nutricional básica de caricias, tiempo y reconocimiento. Comenzamos sobre todo para los nuevos, para aquellos que nunca han estado o tienen muy poquitas sesiones en este o en cualquier otro de mis grupos. Comenzamos por la definición de cada una de las 3 letras que forman la fórmula nutricional básica. Incluso para los que ya lo saben, pues es un magnífico repaso de muy poquitos minutos antes de entrar a lo macizo del tema. Recordemos entonces que caricia es el estímulo intencional que se da a uno mismo o a otra persona para modificar la conducta o el estado de ánimo. Modificar el comportamiento o el estado de ánimo. Y que las caricias pueden ser negativas o positivas, condicionales o incondicionales, de lástima, o de sentimientos de culpa. Pero de todas maneras son caricias y que las únicas que realmente alimentan son las incondicionales positivas. Eso, la definición de caricias. La definición de tiempo. Tiempo, el hambre de tiempo estructurado también se llama hambre de tiempo de agenda y consiste literalmente en tener anotados en la computadora, en un cartón en la pared, en un pizarrón ad hoc, es decir, apropiado al efecto, en un papelito, en el celular o en el medio que tengamos a nuestro alcance. El tiempo estructurado requiere un tiempo de agenda, es decir, saber a qué horas me voy a levantar, a qué horas me voy a bañar, a qué horas voy a desayunar, a qué horas voy a empezar a trabajar, a quién voy a atender, a dónde voy a ir, a quién le voy a cobrar, a quién le voy a pagar, a qué horas voy a reservarle un tiempo de magnífica calidad a mi cónyuge, porque si ese tiempo no queda estructurado en el calendario, en la agenda cotidiana, pues entonces es una agenda que no sirve. Es una agenda generadora de ansiedad para la persona que no proporciona ese tiempo y para la persona a la cual no se le proporciona el tiempo de intimidad para la pareja. Poniendo un maravilloso ejemplo de lo que es el tiempo de pareja, ayer tuve el enorme gusto de ver por ahí en la manifestación a mi buena amiga Anita arrastrando en una silla de ruedas, empujando a su esposo octogenario, haciendo ambos un esfuerzo que califico de heroico. Y el hecho de que hayan permanecido, no sé si 30, 40 o 50 años juntos. ¿Cuántos cumpliste, Anita, de casado? No se oye, prende tu micrófono. 60 años de casados. No, bueno,
Así que ya se podrán imaginar cómo un matrimonio puede sustentarse 60 años, evidentemente, únicamente con tiempo de intimidad. Bueno, eso en cuanto al tiempo. ¿Y cómo definimos reconocimiento? El reconocimiento es una acción al revés de la caricia. La caricia sale de mí porque se la quiero dar a alguien. Quiero darle un grito, quiero darle un beso, quiero darle un apapacho, quiero darle algo porque a mí me nace hacerlo. La caricia no es una reacción ante la conducta del otro. La caricia es un acto intencional mío para modificar el estado de ánimo o la conducta del otro. De mi pequeño bebé o de mi esposa o de mi hijo mayor que ya tiene 18 o 20 o más años, la caricia sale de quien la da. En cambio, el reconocimiento es una respuesta. Es, como dice su nombre, un reconocimiento a algo que el otro hizo bien. El reconocimiento no se da a lo que el otro hizo mal, porque cuando se agrede, se censura, se grita, se regaña a lo que el otro hace mal, entra dentro del grupo de caricias negativas. Pero también tenemos una forma negativa sobre el reconocimiento que se llama descalificación. Y será una de las cosas que vamos a ver en esta sesión. Probablemente no agote el tema, pero no hay prisa. Más vale trote que dure, que no galope que canse. Así que vamos ya de lleno a analizar las 7 formas mediante las cuales podemos cometer el pecado de negarle al otro, de negarle al prójimo, la satisfacción plena de sus hambres básicas. La primera manera es la ineficiencia. Perdón, me equivoqué. La primera manera es la ineficacia. ¿Qué significa la ineficacia? Pues muy fácil. Significa que yo tengo la intención de darle una caricia a mi esposa y en vez de que ella la perciba como una caricia, ella la percibe como una frase ríspida, la percibe como una agresión, la percibe como una descalificación, la percibe de una manera desagradable para ella. Y generalmente el que hace esto, el que no es eficaz en lograr el efecto que una caricia obtiene, que es endorfinas, alegría, entusiasmo, satisfacción, gratitud y muchas palabras similares. El pecado consiste en que ya metiste la pata y te niegas a reconocerlo. Y no solo le dices, ay, ¿de qué te quejas? Ay, tú tan fragilita. Ay, tú tan susceptible. Ay, tú que ni aguantas nada. Ay, déjame en paz, tengo sueño. Si te dije mal es porque, no es porque no te quiera, es porque ya estoy muy cansado, ya cállate, deja dormir. Y todo eso te hace profundamente ineficaz a la hora que das tus caricias. Así que mi invitación es que revises no si lo haces o no lo haces, no si das caricias o no las das, sino que para evitar esta gravísima falta que puede llegar a constituir una falta mortífera para la salud conyugal, para la salud de nuestros hijos o del prójimo así afectado, te sugiero que revises hoy mismo, al ratito, tu nivel de eficacia. ¿Qué tan eficaz eres? Y la única persona que te va a poder calificar no eres tú. Es la persona que recibe tus caricias. Y si son eficaces, realmente lograrás tu objetivo. Porque así se define en el mundo de la lógica la palabra eficacia, lograr el objetivo. Y en este caso, el objetivo es
de una nobleza, de una positividad, que pocas cosas lo superan. Yo diría incluso que muy pocas cosas en la vida tienen tanta importancia como ser eficaz a la hora de dar el buenos días, la despedida, el beso, el abrazo, el cariñito, la expresión de ternura en el momento menos pensado. Revisemos entonces nuestra actuación a la luz de esta formidable palabra. Eficacia. Lograr el objetivo. Cuando logras el objetivo, ¿cómo se siente la persona a la cual le diste la caricia? Pues podríamos decir que se siente agradecida si es un amigo, se siente amada si es tu cónyuge, se siente comprendido y apoyado si es tu hijo, se siente entusiasmado, se siente fascinado, se siente pleno cuando eres eficaz. Pero muy pocas personas que yo conozca cuidan con ese cuidado exquisito que requiere esta manera de relacionarnos tan importante para la salud mental de cualquier persona. Son tan poquitos los que revisan, ¿realmente logré el objetivo? Que se llega a caer en la rutina. Y luego, al caer en la rutina, hasta preguntamos, ay, ya me despedí de ti. ¿Ya te di los buenos días? ¿Ya te diste cuenta que estoy aquí? Porque todo se vuelve rutinario. Y obviamente una persona que vive la rutina, pues no es eficaz en su manera de dar y recibir caricias, sobre todo en su manera de darlas de manera eficaz. Es la primera autocrítica que les pido a todos que hagan para evitar caer en esa falta que puede ser muy grave y que puede tener a la persona a la cual le negamos ese maravilloso concepto de ser eficaces en nuestra donación de caricias, ya lo dije, incondicionales, positivas. No cualquier caricia. No cualquier caricia. Solo las incondicionales positivas, las gratuitas, las que se dan porque sí, las que se dan cuando no se celebra nada, las que se dan porque ahí estás y te quiero hacer sentir la fuerza de mi amor. Si revisamos todo esto y hacemos un honesto acto de examen de conciencia, muy probablemente nos vamos a ver obligados a rectificar. Y si rectificamos, pues aparte de poderse ahorrar muchísimo dinero, tiempo y esfuerzo en terapias personales con su servidor o con quien sea, aparte del ahorro económico, pues se pueden ahorrar enfermedades, depresiones, disgustos, problemas severos y multitud de cosas más parecidas si logramos ser así. Grábense esta palabra. Eficaces. Lograr el objetivo de hacer que quien la reciba se sienta, vamos a decirlo en una sola palabra, muy sencilla, que se sienta bien. Pero ya dije qué significa sentirse bien. La segunda manera mediante la cual nos podemos equivocar es el concepto muy complementario del anterior, que fue la eficacia, y que el pecado es la ineficacia, con el segundo concepto, y es el concepto de ineficiencia. ¿Qué quiere decir ser ineficiente en la forma de dar nuestras caricias, nuestro tiempo y nuestro reconocimiento? Bueno, pues quiere decir, ¿qué significa la palabra eficiencia? Rapidísimo, es bien simple. Hacer mucho con poco. ¿Y esto qué implica? Calidad, calidad en el esfuerzo, calidad en la forma de hacerlo, calidad en la forma de darla. Muchas personas no logran la eficiencia y caen en la ineficiencia porque no procuran la calidad en el beso que dan.
Un ejemplo muy sencillo. Si mi esposa me da un beso en el cachete, yo me puedo quedar impávido, sin moverme y hasta sin decirle nada. Pero si en vez de eso yo le aprieto su boca con mi cachete, ¿qué siente ella? Correspondida, se siente correspondida. Mejor aún, si me volteo y le correspondo el beso, pues se siente más correspondida todavía. Y si ese beso, en vez de hacerlo fugaz, lo prolongo unos milisegundos más allá de lo que ella está esperando, eso es eficiencia. Porque con poquito, con unos segundos más, logré horas de alegría, días de alegría, un fin de semana de alegría, un paseo lleno de alegría. Pero si yo me retiro, si yo no correspondo, si yo conservo la energía para mí, pero no se la doy a ella, ¿qué logro? Ineficiencia. Y eso puede llegar a constituir un mal hábito, y un mal hábito se convierte en un vicio, y todo vicio, sin excepción, es un pecado. Yo me he cansado de discutir con cientos, bueno, probablemente hasta con miles de personas este dificilísimo concepto de poder ser correspondido, perdón, de poder ser correspondiente a las caricias que mi pareja, mi hijo, mi padre, mi hermano me da, pero sobre todo mi cónyuge. Y la discusión gira en torno a, ay, es que es insaciable, ay, es que no la consuelo con nada, ay, es que siempre está de pedinche, ay, es que, uff, pero aguas, porque lo que no tiene en su casa, alguien, sea quien sea, lo que no tiene en su hogar, va a ir a pedirlo en el callejón de la esquina, va a ir a pedirlo en la casa ajena y va a regresar a su hogar apestando a leña de otro hogar, como dice una canción de Trigo Limpio. Así que la ineficiencia, en muchísimas ocasiones, ya me he cansado de llevar el número de personas que me lo han dicho, la ineficiencia en la donación de nuestras caricias, en infinidad de veces, es el punto de partida de un adulterio. Y claro, le echamos la culpa al adúltero, sobre todo si es varón. Es que es un coscolino, es que es un mirón, es un mujeriego, qué sé yo, pero la mujer no toma en cuenta que muy probablemente ella no fue ni eficiente ni eficaz en su modo de dar caricias o de responder a ellas. Me decía hace poco, el viernes en la mañana, un caballero, me decía, es que mi esposa no corresponde a mis caricias. Y entonces se queja de que yo sea muy feliz y me sienta muy realizado cuando otras mujeres se mueren de la alegría con que las mire bonito, aunque no me las lleve a la cama, aunque no le ponga los cuernos a mi mujer, porque ellas corresponden mi sonrisa. Y mi señora, cuando le sonrío, suele hacerme un gesto agrio. ¿Por qué? Y le pregunto, ¿y por qué me ves tan feo? Porque estoy haciendo el quehacer, porque estoy haciendo la comida, porque estoy muy cansada, porque estoy esperando una llamada, porque voy a salir de compras. Qué tremenda ineficiencia en la relación interpersonal, y esto puede producir como mal hábito un vicio, y como un vicio un pecado. Llevamos dos. Hay otra forma en la cual podemos pecar y se llama por inoportunidad, por no ser oportunos. La inoportunidad es que ella ya se durmió y yo la despierto para darle un beso, o ella sigue dormida y yo la despierto para despedirme.
Y veo cómo se voltean a ver diversas parejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les estoy pisando un callo probablemente, cosa que me causa singular alegría, porque quiere decir que la flecha cayó en el blanco. Bien, así aprendemos, así aprendemos. Ser inoportuno probablemente no sea tan grave como la ineficacia y la ineficiencia, pero qué friega, ¿sí? No me despiertes, ¿sí? O déjame seguir dormido, o ya déjame dormir, estoy agotado, ¿sí? ¿Y quién tiene la razón ahí? Bueno, generalmente habría que hacer un análisis casuístico para determinar quién está metiendo la pata. Pero yo tengo un consejo para todos que puede ser verdaderamente insuperable. Y consiste en lo siguiente. Tú puedes tener la convicción, tú puedes tener la idea, y es más con honestidad, de que es el otro el que se está equivocando. Que no eres tú el que está metiendo la pata, sino el otro. Bueno, te lo concedo. Pero como dice el dicho, no pelean dos, no queriendo uno. ¿Por qué mejor no revisas tu parte de culpa? Así sea del 2%, o del 30%, o de menos de la mitad, o de un porcentaje tan irrelevante que ni siquiera merece un número. Y eso se llama humildad. Cuando no somos humildes, qué difícil es ser oportunos, eficaces y adecuados, eficaces y eficientes en la forma de manifestar nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cariño. Y curiosamente, ayer en la tarde-noche me pasó algo a mí que puedo comentar con ustedes abiertamente. Mi esposa llegó, como se los decía cuando estaba empezando la sesión, y había nada más 3 o 4 personas. Mi esposa llegó particularmente cansada de un esfuerzo físico brutal que tuvo que hacer entre sábado y domingo. Un viaje por carretera en condiciones muy desventajosas por diferentes conceptos, un viaje relámpago con el automóvil atascado de pasajeros, pero bueno, era inaplazable e imposible no ir. Y llegó agotada. Y tardé mucho en darme cuenta que su agotamiento requería de mi parte ser exquisitamente eficiente, exquisitamente eficaz y exquisitamente oportuno en mi forma de hablarle. Y no lo fui. Y de pronto la vi llorando. Y dije, en casa del herrero cuchillo de palo, no. Entonces me acerqué y le pregunté tiernamente qué le pasaba, cómo podía ayudarla. Y empezamos a platicar y estaba tan cansada que se quedó dormida. Y obviamente cuando percibí que ya no me contestaba, ¿en qué consistió evitar el pecado de la inoportunidad? Pues evité decirle, oye, no hemos terminado de hablar, despierta, hazme caso, me dejaste con la palabra en la boca o me contestaste a medias. Pues, ¿qué crees? Hay que seguir el diálogo. No, lo adecuado fue dejarla dormir. Y ya al día siguiente, hoy, lo primero que ella hizo al abrir el ojo fue acercárseme de una manera verdaderamente exquisita, tierna. Esto es muy difícil cuando no somos oportunos. Así que ya llevamos dos formas de cometer graves errores en el intercambio de caricias con nuestro prójimo más próximo. Tenemos una tercera falta, un tercer error muy grave. Muchas veces, incluso papás que por aquí andan, y claro, no los voy a ventanear, no voy a decir quiénes son, por respeto y secreto profesional,
pero me han dicho, es que yo le doy muchas caricias a mi hija, es que yo la cubro de besos, es que yo no me canso de decirle qué linda, qué inteligente, de abrazarla, ¿sí? De decirle cuánto la amo. Y entonces muy probablemente ese papá, esa mamá, ese cónyuge, esa persona está cometiendo un error muy frecuente en la donación de CTR. ¿Cuál es ese error? El exceso. ¿Sí? El exceso de caricias. De lo bueno, poco, porque vale mucho. ¿Sí? De lo bueno, si es oportuno y si es eficiente y si es eficaz, no caigas en el exceso, porque entonces eso ya no se llama amor, se llama ser meloso, ser encimoso, ser acaramelado, ser seductor, y bueno, tu exceso te va a conducir al rechazo de la persona que se siente atosigada por ti. Así que hay que ser medido para no cometer el error de irnos al exceso en la manifestación de nuestro afecto por quien sea. Pero aquí entramos al aspecto número 5, que va a ser probablemente el más grave de todos. Y me refiero a la ausencia de CTR, a la ausencia de caricias. Le decía yo ayer a una persona que estoy buscando en el grupo, a él y a su esposa, tampoco voy a decir sus nombres, obviamente, y desgraciadamente pues no las encuentro, a pesar de que me dijeron, sí, 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 ahí estaremos. Pero bueno, como sabían de qué se iba a tratar y el miedo no anda en burros, probablemente decidieron no estar. Pero de todas maneras, los cocolazos finalmente les van a llegar, porque pretendo hacerlos conscientes. ¿Hacerlos conscientes de qué? De la ausencia. De la ausencia de tiempo, para empezar. Se trata de un caballero que no tiene en su agenda a su hija adolescente. Y si no tiene en su agenda a su hija adolescente, tendremos entonces un síndrome estrictamente, tremendamente grave, que se llama padre ausente. Y él no está llevando a la práctica, no está llevando al mundo de la realidad un gran principio que aplica en China, en Japón, en México y en Cotorrosclán de las Ingratas. O se hace en todo el planeta Tierra y en cualquier época histórica. Y este dicho dice así: el primer hombre de una niña es su papá. El primer hombre de una mujer es su padre. Porque de acuerdo a cómo la trate el padre, se buscará el marido, porque será el único modelo que ella conozca. Hay que echar una ojeada para entender bien este concepto a cómo es la hermosa República Mexicana. Que bueno, ayer sí mereció el nombre de hermosa, como pocas veces, como muy pocas veces, y que en realidad de hermosa tiene muy poco si nos vamos a esta reflexión. ¿Cuál es el síndrome principal de la familia mexicana al día de hoy? El síndrome del padre ausente. Es el más grave de todos. Y por lo tanto, tanto los varones como las niñas crecen sin un modelo de identificación. Y después la niña buscará a cualquier pelafustán que le haga, que le diga mi alma, mi vida, mi amor. Entonces ella va a querer su casa aparte, su hogar aparte. ¿Por qué? Porque nunca lo ha tenido. Y al primer galanazo infiel y mujeriego que le hable bonito, que le cante bonito, le va a creer y se va a incluso a escapar con él. O se va a enamorar de él. Porque el patrón que ella vive
es el patrón de la ausencia. Y ojo con esto, que es un conocimiento de altísimo nivel y que quiero que se graben en el fondo de su corazón y en lo más profundo de su inteligencia. Y es, aparte de lo que dije, el primer hombre de una niña es su papá, el primer varón de una mujer es su padre. Tenemos otro apotegma, otro, ¿cómo lo dijera yo? Otro principio fundamental que se da en la naturaleza. Y la naturaleza odia, repele el vacío. Cuando en la naturaleza se da un vacío, vamos, pensemos en un vacío en la atmósfera. ¿Qué se forma? Un huracán, un tornado, un ciclón, una tormenta. Con la tormenta, el ciclón, el tifón, el desastre que esto supone, se forma porque una zona de la atmósfera está caliente y por lo tanto tiene poca densidad. Y al tener poca densidad o muy baja densidad, el aire del resto de la atmósfera se concentra para llenar ese vacío. Esto es como los grandes especialistas en el tema deducen o predicen cuándo va a haber un ciclón en alguna zona y generalmente hasta son capaces de predecir su trayectoria. Claro, porque el conocimiento es un conocimiento científico de altísimo nivel. Pero esto de que la naturaleza detesta el vacío y procura llenarlo, aplica a las relaciones en donde el vacío es la ausencia de caricias, la ausencia de tiempo, la ausencia de reconocimiento. ¿Con qué busca la persona privada de CTR? ¿Con qué busca llenar la ausencia? Pues con una relación extramarital, con una relación fuera del hogar, con una relación con los amigos de la cuadra, aunque sean narcotraficantes o pandilleros o vagos o ninis. Ya llenó un hueco, el hueco que le fabrica su padre y su madre, pero más el padre que la madre, por la ausencia de caricias. Otro hueco puede ser llenado con la depresión. Otro hueco puede ser llenado con los trastornos alimenticios. De tal manera que la niña que debería pesar 48 kilos, tengo un caso ahorita de una niña que pesa 35 kilos. 10 kilos menos de los que debe pesar. O pon tú que sean 7 u 8, pero para esa edad y ese peso son demasiados. ¿Cómo está llenando muy probablemente esa niña la ausencia que sufre? Con los gritos que pega al negarse a comer apropiadamente, porque entonces lo que está diciendo es, aquí estoy, háganme caso. Y los papás están vueltos locos y con los pelos de punta buscando qué hacer para hacer que su hija quiera comer, pero mientras no se satisfaga su hambre de tiempo, de caricias y de reconocimiento de manera eficiente, eficaz, oportuna, bastante, el hueco que ella tiene, no solo en la pancita, sino en toda su personalidad, buscará llenarlo con esa enfermedad tan grave que desgraciadamente la puede llevar a la tumba. ¿Qué sigue bajando de peso? Pues la parálisis, la anemia, la incapacidad de movimientos normales por la falta de tono muscular, el desplome de su sistema inmunológico y probablemente si no se corrige su situación de fondo, podría llegar hasta morir. Y bueno, aparentemente el padre dijo, sí, le voy a dar más tiempo, sí, doctor, claro, voy a asistir con gusto a su sesión, pero pues no es así. No importa.
tu trabajo, no importa alguna otra actividad, no importa alguna visita de algún pariente, no importa tu salud, importa la vida de tu hija. Y esto que lo digo a una pareja en especial que no está aquí en este grupo, se lo digo a cualquiera que le venga el saco, a cualquiera de nosotros que nos venga esta profunda reflexión. El peor error que podemos cometer en términos de CTR, en términos de caricias, tiempo y reconocimiento, no son los anteriores 4 o 5. No es la ineficiencia, no es la ineficacia, no es la inoportunidad, no es el exceso. Todos son errores graves, pero el príncipe de los errores es la ausencia, la falta de caricias, tiempo y reconocimiento, pero en este caso habría que voltear las letras, poniendo la letra T en primer lugar. ¿Por qué la letra T, TCR? Porque sin tiempo, pues ¿a qué horas vas a dar las caricias y el reconocimiento? Entonces la fórmula queda corregida y la mejor manera de expresarla es TCR, tiempo, caricias y reconocimiento. Así que para muchos o algunos de nosotros llegó el tiempo de rehacer nuestra agenda y como si fuera un asunto que nos va a representar una ganancia de millones de dólares, vamos a tener que poner en nuestra agenda a las personas importantes de nuestra vida que en estos momentos no están. Incluso puede ser un hijo o una hija ya casados, a los que nunca les busco, no los pelo, no los tomo en cuenta, no me entero de su vida, no platico con ellos, no les hablo por teléfono, no les mando un WhatsApp, mucho menos un regalito, un recuerdo o una invitación a pasear o a venir a casa. Todos, invariablemente, todos los seres humanos, sin excepción, nos alimentamos de tiempo, de caricias y de reconocimiento. La ausencia, cosa que nunca lo había planteado yo así en ninguno de mis grupos. En ninguno de mis grupos había manejado estos temas desde el ámbito ético, como un pecado, como un mal hábito que se convierte en vicio, como un vicio que se convierte en un pecado, y en el cual está de por medio no solo la salud mental, no solo la salud espiritual, sino la vida misma de algún ser amado. Así que hoy es un día con una temática profunda, diferente, que espero que sea muy aleccionadora para todos nosotros. Con esto termino la exposición sobre la ausencia, pero me faltan dos gravísimos errores en la donación de TCR. El siguiente error, el número 6, es la inautenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Bueno, esto ha generado muchas discusiones con diferentes personas en diferentes momentos, tiempos y épocas. Y me voy a referir a la discusión que se presenta de manera más frecuente y que consiste en esto, que las personas me dicen, es que no le doy las caricias, no le doy el beso, no le doy el reconocimiento porque soy muy auténtico. ¿Cómo? ¿Muy auténtico? Y yo hasta me burlo o pongo cara de what, ¿sí? ¿Por qué dices que eres muy auténtico? Sí, porque como no me nacen, no las doy. Ah, caramba. ¿Sí? Bueno, esto es un error cultural terriblemente grave. Porque realmente, ¿en qué consiste la autenticidad? Vamos a diferenciarla respecto de la otra palabra muy parecida, que es la espontaneidad. Son dos conceptos radicalmente distintos. La espontaneidad es cuando sin esfuerzo, es más, hasta sin proponérmelo, me brota hacer algo. Es un antojo espontáneo, es un gusto espontáneo, es una caricia espontánea, es un reconocimiento espontáneo.
Bueno, eso se llama espontaneidad, pero no se llama autenticidad. ¿En qué consiste la autenticidad? Ojo, que aunque no te nazca, aunque no se te ocurra, aunque no la pienses, aunque no esté en tu interior, es decir, aunque no te nazca, la des. ¿Y por qué la vas a dar? Porque comprendes que conviene darla. Comprendes que es tu deber darla. Comprendes que es la única manera de acercarte a alguien para convencerlo, para hacerlo sentirse amado y por lo tanto poderlo educar, o poderlo reeducar, o poderlo redirigir. Y entonces, a pesar de que no te nazca, la autenticidad es darla, estructurar tu tiempo, dar la caricia y dar el reconocimiento, porque procede darlo, porque es indispensable que lo des, porque es un acto de generosidad, porque es un acto de magnanimidad. Y la magnanimidad, como lo dije en la sesión pasada, es la virtud opuesta a la pusilanimidad, a la parvedad de carácter, a la limitación terrible y perdonable de carácter que te impide ser generoso y hasta magnánimo con las personas que dices amar. Entonces, la inautenticidad, no lo hago porque no me nace, es un pecado gravísimo. ¿Por qué no me nace ir a misa? ¿Por qué no me nace cumplir tal mandamiento? ¿Por qué no me nace la visita al Santísimo? ¿Por qué no me nace darle un beso a mi mujer? ¿Sí? ¿Por qué no me nace darle un reconocimiento a mi marido? Pues como trabaja, es su deber. ¿Qué? ¿A poco quiere que se lo reconozca? Pues si apenas es lo que le debe, lo que él debe cumplir. Toda esta forma de mal pensar, porque no es una forma de pensar, es una forma de mal pensar, es lo que vamos a englobar con la palabra inautenticidad. Y la persona inauténtica no puede ser un buen cristiano, no puede ser un buen cónyuge, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen prójimo. De ahí que aunque no nos nazca, es muy probable que en la vida cotidiana nos toque comprender que procede dar la caricia, que no nos nace, pero que conviene darla, porque así vamos a lograr que el otro se sienta amado, que el otro se le quite el sentimiento de frustración de vivir a mi lado con un marido o con una cónyuge coda, avara de sus caricias, de su tiempo, de su reconocimiento. Procede a hacerlo con generosidad. No de manera excesiva, como ya lo dije hace un rato, pero sí de manera, cuando menos, abundante, para que podamos ser auténticos, aunque no seamos espontáneos. Ahora, lo bueno es que una autenticidad repetida, una autenticidad repetitiva en nuestra vida, nos lleva a la espontaneidad. ¿Por qué? Porque si repetimos una y otra y otra y otra vez el acto auténtico, este terminará por ser espontáneo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se habrá convertido en un buen hábito. Por esa razón. Y finalmente tenemos el último pecado al que me quiero referir en esta sesión sobre el tema de TCR, y es cuando se da una caricia para manipular. Para lograr del otro, como decía aquella vieja canción, no me acuerdo del cantante, pero decía, "Você tiró partitu di me", en portugués, traducción, usted abusó de mí. ¿Sí? Cuando queremos abusar de alguien, ¿qué hacemos? Pues le decimos que es muy inteligente, que es muy guapo, que es muy trabajador, que es un príncipe, que es un rey, que es maravilloso, que es único, que es irrepetible. Y esta persona, si es lista, si tiene percepción, te va a contestar, ¿qué me vas a pedir? ¿Eh?
¿Por qué? Porque como que esas maravillas que me están diciendo, pues como que tienen jiribilla, ¿no? Como que tienen una intención oculta, una intención aviesa, una intención no honesta y es una intención manipulatoria. Hay personas que dominan de manera magistral, de manera verdaderamente profesional, el arte de manipular. Y el arte de manipular, ¿no?, que lo vemos en México de manera verdaderamente patética, verdaderamente ridícula y verdaderamente criminal en la disque presidencia de la República, que es una de mis contestaciones a la pregunta que hacía uno de ustedes antes de empezar la sesión. ¿Por qué será que tantos millones le creen al bulto de Palacio? ¿Por qué será que tiene embaucadas a tantísimas personas, incluso de nivel profesional? Bien simple, porque es un magistral manipulador, es un magistral mentiroso, es un magistral ente luciferino que sabe llegarles a los ciudadanos al milímetro cuadrado de tripa donde tienen un nervio sensible a su manipulación. Como si tuviera el arte de adivinar de qué manera puede seguir manipulando no menos al 60% de la población, porque en esos niveles anda su disque popularidad. Entonces, bueno, ¿para qué les digo más si tenemos el modelo a tiro de piedra o a tiro de tecla todos los días con récords de hasta 3 horas de manipulación, como se aventó hoy, por ejemplo? Un poquito abajo de su récord de casi 4 horas, manipulando, mintiendo, cotorreándonos, o bueno, intentando hacerlo, aunque haya muchos, como su servidor y como yo estoy seguro todos ustedes, podamos resistir airosa y ventajosamente su manipulación. Pero ¿cuántos no la resisten? Ahora, si nos olvidamos de este siniestro personaje y nos venimos a casa, pensemos que cuando damos una caricia, un reconocimiento o invitamos a una persona cercana a nosotros con un fin oculto, con un fin no del todo honesto, no transparentado, no abierto, no negociado, no platicado, estamos cometiendo un gravísimo pecado mortal. Manipular al otro para que el otro haga lo que yo quiero. No lo que nos conviene a los dos. No lo que le conviene a él, sino exclusivamente lo que me conviene a mí. Como dice el dicho, nos dedicamos en este caso a llevar agua a nuestra milpita y que la del prójimo se seque y tenga que tirarse la cosecha entera. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición de hoy sobre los pecados más frecuentes en torno a la manera mediante la cual nos equivocamos de medio a medio en la donación, en el intercambio de lo que conocemos con el nombre de fórmula nutricional básica, y de esta manera comenzamos nuestra sesión de preguntas, respuestas, dudas, comentarios, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Mi querida Jazz ya está lanza el ristre. Adelante, Jazz. Ay, déjame acomodar. Te escucho. Sí, gracias, doctor. Bueno, tengo como 4 comentarios o preguntas. A lo largo, y muchas gracias. Estuvo muy buenísima la clase de hoy. En las parejas los dos somos responsables. Entonces usted nos hablaba de cuando el hombre llega y que la mujer no, no corresponde. Bueno, yo siempre he tenido esa lucha. Yo me casé en el 76, y todo era la mujer. Entonces yo siempre digo, y yo en ese tiempo debatía, bueno, las mujeres también tenemos tentaciones. Las mujeres también deseamos tener esa receptividad
de que nuestro esposo, como usted nos comentaba, de la experiencia que tuvo con su esposa, y en ese tiempo todo era, la mujer era la mala y los hombres tenían derecho de todo. Gracias a Dios ya pasamos por esa etapa, pero sí quiero resaltar eso. Es exactamente 50-50. Las tentaciones son para los dos. El Estoy de acuerdo. maltrato es para los dos y el amor y el acompañamiento es para los dos. Bueno, ahora, me voy a otro tema dentro de los que usted nos habló, porque yo cuando llegué aquí me encontré con muchas personas, no quiero decir nacionalidades, pero que trataban a sus hijos de 12, 14, 16 años y le decían bebé. Y yo decía, ¿por qué le dices bebé? Ya es un joven. Ah, baby. Sí, sí. Sí, Y bebé. sí, sí. Pero entonces ahí también las madres tenemos que hacernos responsables, porque si los tratamos como bebés, van a ser bebés Se van a comportar como tales. por siempre. Entonces, en lo personal y en mi familia siempre acostumbró a tratar a las personas de acuerdo a su edad. Si ya tenían 12 años, se le trataba como un niño de 12 años. Si tenían 14 años, 16, 18, ya como jóvenes adultos, adolescentes. Entonces, eso sí yo quiero recalcar y dentro de lo que usted nos compartió hoy, tratemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes de la edad. Si quieres que sea un joven adolescente, trátalo como un joven adolescente y no le hables como una nena preciosa y nenito y papacito y chiquitito. No, no. Joven, háblale. Los padres somos responsables de tratarlos como jóvenes y de acuerdo a la edad en que están, porque si los seguimos tratando como bebés, van a llegar a los 30 años y son bebés. Bueno, otra Exacto. cosa. Muy bien. Sí, es que tengo como 4 o 5 No te cositas, preocupes, doctor, son aquí. siempre muy bienvenidas y muy valiosas sus intervenciones, Jazz. Sí, de verdad, invito a todas, esa es una de las luchas más grandes que he tenido hasta ahorita, el lenguaje que usemos para comunicarnos con nuestros hijos. En lo personal, mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Entonces, ahorita hablamos de lo importante que es la imagen de un padre. Bueno, yo tuve hasta los 13 años la imagen de mi abuelo y debo reconocer que fue muy, muy, muy difícil para mí en mi primer matrimonio, que fue un matrimonio sumamente doloroso, porque yo necesitaba la imagen de un hombre, de un esposo, de un padre, de un... Entonces, bueno, sí invito a todos nuestros compañeros del grupo que sea bien importante la imagen de ustedes con sus hijos, porque no tienen idea el tesoro tan grande que ustedes les van a dar para que ellos sean hombres de bien el día de mañana y críen buenos hijos o sean buenos esposos o buenas madres. No tiene idea lo doloroso de que es. Yo no sabía ni para dónde. Yo me casé a los 16 años, a los 17 tuve a mi primer hijo, ya a los 20 años era madre de 2. Bueno, whatever. Gracias a Dios saqué adelante a mis hijos, me divorcié de ese matrimonio tan terrible. Pero eso sí, doctor, yo quisiera que en algún momento usted nos hiciera saber cómo las mujeres que se quedan solas o hombres que se quedan solos con sus hijos, cómo restituir las imágenes tanto del padre como de la madre. Otra cosita Ah, más. bueno, pues eso será un tema muy interesante como parte de la próxima sesión, ¿no? Porque Sí, ahorita gracias, sería muy largo doctor. hacer una propuesta seria, amplia y profunda. Por Y el corto dentro de lo tiempo. que ustedes hoy nos dijo, de cómo los malos hábitos, Se convierten en así vicios. en pecados. Por eso, fíjate, es que es mal hábito, el mal hábito lleva al vicio. Hay que Ujú, recalcar ujú, el ujú. proceso. Y el vicio lleva al pecado.
exacto. ¿sí? Pero mis queridos hermanos y compañeros de este hermoso grupo, los buenos hábitos se convierten en virtudes. Así es. Y las virtudes se convierten en estados de gracia. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, ya de último Está les... equidistante respecto del estado de pecado. Ajá, ajá. O sea, es muy grande, muy difícil, pero al mismo tiempo muy sencillo. Tratemos el día de hoy, bueno, lo que resta esta noche, de vivirlo con buenos hábitos y mañana preparémonos para vivir una vida con buenos hábitos, luchando contra nuestros malos hábitos, porque todos Respecto los de, tenemos. cuando menos, las hambres básicas. Exacto, las hambres Que sea básicas. el target, que sea el diana, el tiro al blanco, con sus 3 Correcto. círculos, TCR. ¿Sí? Sí, 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 definitivamente. Y ya de última quiero comentarles que el padre de mis hijos, que fue muy difícil, pues bueno, me casé a los 16 años, imagínense, él de 19, bueno, lo que sea. Y yo me acuerdo que en ocasión mi hijo hizo un viaje, porque él jugaba tenis y estaba de manera profesional, hizo un viaje a Estados Unidos y le dio una cantidad de dinero. Él tenía creo que 13 años, mi hijo. Y cuando regresó, él le pidió cuentas. Y mi hijo le hizo una respuesta bastante equilibrada de lo que gastó, aún dentro de sus 13 años, porque era muy joven. Y ya, ok. Y entonces, después voltea y me ve y me dice, estoy muy orgulloso de él, pero no se lo voy a decir porque luego se va a creer. ¿Por qué? Porque se No va a se lo voy creer, a decir por qué. porque se va a creer mucho. Bueno, ese es otro error terrible que me faltó comentar. Imagínese, digo, Dios bendiga a ese hombre porque No, ya hasta se murió. Se y murió es hace muy 3 años. frecuente, ¿eh? No se lo digas porque lo vas a Terrible. echar a perder. Exacto, no, o ¡Qué sea, error! por favor, todos estos grupos que estamos, familias jóvenes, no cometan ese error. Ustedes no saben el daño tan grande que ese hombre les hizo a mis hijos, que hasta ahorita, cuando ya Claro, tiene son 40 heridas que y duran toda la vida. mi hija de 42, mi hijo de 45, estamos todavía lidiando. Ellos son muy buenas personas y han hecho un gran trabajo, pero, Pero ahí está ay, la herida. Sí. qué duro. Bien, Bueno, gracias, Jazz. Gracias por gracias. tu formidable participación. Y primero las damas, Andrea, luego tú, Richard. Adelante, Andreita. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Tengo Hola, muy dos buenas noches. preguntitas. 2 Eh, preguntas, aviéntatelas. sí, ya, sí. Una, No te oímos, no te oímos. Ay, ¿dónde Se te andas? fue el No te oímos. micrófono, No, pusiste el mute. Pusiste el mute, allá. Andrea. Aquí Andreita, estás. Ahora sí. Aquí Ahora estás. sí. Sí. Listo, allá. Comentó que en la década de 1960 empezó digamos, a rebatir los argumentos de todos estos psicólogos antropocéntricos. Mencionó dos autores, Harris y no sé quién más. Quiero Los 2 anotarlos. autores que mencioné son autores que, si bien no llegan a ser cristocéntricos, pero sí son teocéntricos. Ambos son conversos, pero como que no se atrevieron a llevarse las consecuencias de sus tesis hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, ellos pues sentaron las bases de lo que posteriormente sería la Escuela Mexicana de Psicología Realista, porque yo sí me di el atrevimiento hasta la fecha y lo sigo profundizando y sigo avanzando. Sí caí hasta el extremo de las últimas consecuencias de aplicar mi fe a la psicología y a la psicoterapia. Pero ellos hicieron planteamientos de orden natural, de orden psicológico. Son 2 autores, Thomas Harris Thomas Harris. y Eric Berne. Eric Berne. Sí, en la red seguramente encontrarás algunos de sus libros. Si pones libros del doctor Eric Berne,
libros del doctor Thomas Harris. Seguramente ahí los vas a encontrar. Ya, para buscar. Son muy valiosos, muy recomendables, porque no cometen el error, el gravísimo pecado de los psicoterapeutas desde tiempo inmemorial. Sobre todo el peor de todos, Sigmund Freud. Y otros que no cantan mal las rancheras, que son Adler y Jung, que son autores antropocéntricos sin la perspectiva teocéntrica. Ellos dos, Harris y Verne, plantean las bases de lo que es ese formidable descubrimiento del que hoy hemos tenido una probadita. Pero hoy fue digamos, una exposición de psicología inversa. Es decir, en vez de decir, estas son las características positivas de TCR, me enfoqué de manera inversa a el error, al pecado, al derivado del mal hábito, que concluye en un vicio y culmina en un pecado. Pero es bueno porque es otra forma de aprender, ¿no? Ellos no lo plantearon así, pero sí dijeron que los efectos de la privación de caricias pueden incluso producir esquizofrenia y muerte. Ya. Y lo sustentan de una manera muy, muy científica, explicando por qué. Comienzan con una frase muy famosa que yo he repetido muchas veces en mis grupos, que dice así: el cerebro se alimenta de estímulos. ¿Sí? Y bueno, pues ese es el título de una enorme novela, ¿no? Sí. Listo. Que no es novela, es una descripción de la realidad científica. El cerebro, pero no solo, el sistema nervioso central se alimenta de estímulos. Come, bebe, transforma grasa en energía, transforma comida en vitaminas, en sistema inmunológico. Si el cerebro y el sistema nervioso no reciben TCR, el cerebro empieza a paralizarse, empieza a deteriorarse y puede llegar incluso a morir. Y yo por ahí leí un artículo hasta hace chica, creo. ¿Sobre esto? Bueno, no sé si exactamente sobre esto, pero cuando está mal alimentado y si se No, suma pero de aquí repente no me algún refiero a la estímulo. mala alimentación que entra por la boca. Claro, claro, Me este refiero tema a la es mala psicológico, ¿no? alimentación en la cual el sistema Emocional. nervioso de la persona no recibe la suficiente calidad e intensidad y frecuencia. Fíjate, son tres cosas: calidad, intensidad y frecuencia de estímulos afectivos. Eso produce depresión, enfermedad y muerte. Si esta ausencia se prolonga por más de un tiempo X y que es variable según a cada organismo, ¿no? Según la sensibilidad también de las personas, Según puede la ser porque sensibilidad, algunos tenemos piel de cocodrilo, otros tienen piel de quinceañera cursi, depende mucho la educación, el temperamento, las virtudes de cada quien para poder ser más o menos autónomo, más o menos independiente, pero siempre seremos de alguna forma interdependientes de los estímulos provenientes del exterior. Esto es una ley universal. Y mi otra preguntita, estaba dando usted el ejemplo de que el papá es el primer hombre para su hija, y bueno, mencionó que de repente pues se buscan al primer pelagato que está en la esquina, o de repente con los temas alimenticios, los trastornos alimenticios. Y en el caso de las chicas ahora, que está tan común, que dicen soy lesbiana, me percibo hombre, es también por esto. Claro, no tienen la figura de identificación. Ahora sí que están desmadradas o despadradas o ambas cosas. Aplica
literalmente el insulto mexicano más violento que se le puede decir a alguien: no tienes madre. Pero aquí no es un insulto, es una descripción científica. Correcto. Ya, Terrible. está bien. Y lo mismo podría suceder con la mamá, Claro, es con ambos. a su hijo. Sí. Bien, con esto qué bueno que queda resaltado de una manera muy vigorosa cuál fue mi propósito al darles esta sesión dentro del marco de los pecados que impiden la intimidad, que impiden el amor y que finalmente se transforman en terriblemente dolorosas rupturas y fracturas de la personalidad, ¿sí? Y fracasos de los proyectos de vida, finalmente. Bien, gracias por tu participación, Andreita, y teníamos por aquí otra manita, la de Ricardo. Adelante, Richard. Hola, buenas. Para comenzar, Jung y todos ellos todavía tenían ciertas virtudes porque buscaban al ser humano. De ellos, el peor de todos los que he conocido es Wilhelm Reich. Pero bueno. Wilhelm Reich se pronuncia. Ese, Reich. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, Guillermo Reich. Uh-huh. Un tipo, bueno, todo era sexo, hasta el aire que respiramos. Sí. Para decirlo pronto. Sí. De hecho, él inventó la existencia de una especie de sustancia sexual a la que llamó organón, ¿sí? Y todas sus explicaciones pseudocientíficas y loquísimas giran en torno al manejo del organón o alguna sustancia que se sacó de la manga. Sí. Sí. E influyó en filósofos que tanto mal han hecho últimamente, como por ejemplo Lacan y todos ellos, que de verdad que ha sido brutal, pero bueno, ese es tema aparte. A lo que yo iba a comentar, según he estado leyendo, antes de los 8 años, la madre es la persona más importante en el ser humano, pero después de los 8 años, la persona que más se necesita es el padre, tanto para una mujer como para un hombre. Absolutamente verídico. Sí. Uh-huh. Y el detalle es que ahorita todo el feminismo se ha encargado de destruir completamente la figura paterna dentro de las familias. Sí, incluso con terminajos neologistas como es una cultura homoparental, despótica, tiránica, abominable. Ya, traducción, varón. Y el patriarcado y no sé qué y no sé cuánto. Y lo único que está haciendo es destrozar realmente tanto al hombre como a la mujer y a la familia y a la misma familia. Entonces ahorita estamos viendo muchas mujeres que están teniendo 40, 30, 40 años, que sí son muy exitosas en cuestión laboral, pero que no tienen familia, no tienen nadie y se les ve todo. O no tienen familia, o si la tienen, es una familia desmadrada. Totalmente. Y sin padre fijo y sin nada, yo lo estoy viendo, digo, ya no soy un jovencito de quinceañero, pero de todos tengo conocidas de mi edad que por seguir su carrera, por tener el éxito, están pero verdaderamente destrozadas. Que dicen, es que ya no puedo tener hijos, como no estoy casada, tampoco puedo adoptar. Las pocas que están casadas, el proceso de adopción aquí en México es brutal, brutal. No hay, los pocos niños que hay para adopción te tardan años en dártelos. Eso sí es que no te ponen pero. Es más fácil que una pareja homosexual adopte un niño que una. Sí, bueno, ahora son los príncipes reales en los países de Occidente. Hoy vi una noticia que dice que la Secretaría del Trabajo lanzó un proyecto de ley para que los primeros en obtener trabajo en cualquier tipo de empleo que esté disponible en el ámbito nacional, se les dé a los maricas. Dios, y a las lesbianas. Y a las lesbianas. No, es que dijo,
hablando, la noticia dice a los grupos vulnerables, particularmente a los LGTBI. O Ya sea, es una política. O sea, destruir completamente Destruir por la esencia completo propia del ser el humano. núcleo de la sociedad. Ese es el propósito del malo, del bulto de palacio. Ese es el ¿De dónde propósito del viene? maligno. Del Claro, y maligno. este es su esbirro más eficaz. Ya lo había dicho en el... ay, se me fue la vidente de Fátima, la que vivió Lucía, Por que la Lucía. batalla final entre el demonio y entre la iglesia y el demonio iba a ser Va a ser alrededor de la familia. Así es. Y lo estamos viendo, pero de una forma brutal. Brutal y Brutal. tremendamente dolorosa. Sí. Sí. Entonces, bueno. Bien, Richard, pues muchas gracias por tu participación. Y tenemos a Nadia Hernández. Prende tu micrófono, Nadia. Qué gusto verte por aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Adelante. Al contrario, es un gusto. Buenas noches a todos. Me veo borrosa. Bueno. No, te ves muy bien. ¿Ah, sí? Bueno, Sí. entonces son mis lentes. Lo que había comentado acerca de no tratar a los niños como, ay, mi vida, mi bebé, no sé qué, no sé qué. O sea, que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? El hecho de a los varones tratarlos así, los hace homosexuales o jotos, los afeminas, y a las mujeres, cuando no tienen al papá, pues evidentemente buscan sacar la casta. Entonces, lo que ese señor no hizo por mi mamá, yo lo voy a hacer. Entonces, se masculinizan. En la escuela de mi hija lo que platican mucho es, la niña dice, yo quiero ser como mi mamá para que me den uno como mi papá. Y el niño dice, yo quiero ser como mi papá para que me den una como mi mamá, cuando es una familia sana Normal. y bien llevada. Sí, cuando es una familia integral, Funciona. una familia bien fundamentada. Exacto, por un lado. Y por otro lado, yo también, desde que antes que naciera mi hija, siempre fui de la idea, analizando mi situación personal, la del papá de mi hija, muchas cosas. Dije, bueno, hay que criarlos con tantito frío y con tantita hambre, porque si no, los chamacos se pierden, ¿no? Hablando de todo, ¿no? Escolaridad, amistades, droga, profesión, o sea, los niños pierden el piso. Y digo, yo soy mamá soltera y quiero una perfección con mi hija, ¿no? Pero, pues ese es otro tema. A ver, pero espérame. ¿Dijiste que Ujú. quieres la perfección con tu hija? No, para nada, o sea. Es que oí mal entonces, pero yo creí que dijiste quiero la perfección con mi hija. No enfocada en que yo quiero que ella sea perfecta, sino que No, okay. los papás en general queremos que los hijos, sean perfectos y darles todo, ¿no? Lo Y eso cual es un rayar error. en los excesos, claro. ¿Cuál es un error? Porque en Sí. este mundo nadie puede aspirar a la perfección. Claro. Sino De hecho, a lo óptimo, que es diferente. Yo, por ejemplo, con la niña íbamos al súper como cualquier niña de 2, 3 años y que se emberrinchan con un juguete, con un algo. Mi hija jamás me hizo un berrinche, jamás. Agarraba todo y así como llegaba al carrito yo lo sacaba por acá y la distraía con otra cosa y así hasta que llegábamos a pagar y ella muy feliz porque había pasado todo lo que le había llamado la atención por sus manos, pero así como pasó, literal, ¿no? Y era muy bien entendida, nunca me hizo berrinche por un dulce o algo, cosas que no le podía comprar, y hasta la fecha ella lo entiende perfecto, ya tiene 9 años. Y vuelvo, no quiero decir que yo lo hago todo excelente. No, pero eso que nos cuentas es realmente una señal de que vas bien. Sí, y lo que yo veía en el chat accidentalmente le escribí a Juan Ramón, y después a usted, era de cómo subsanar ese vacío del padre. ¿En qué sentido? Mis papás se divorció, bueno, mi papá pagó 1,000 abogados para no pagar la pensión y pues nunca logró divorciarse mi mamá, pero él estaba ahí, ¿no? Como proveedor. Pero pues yo veía cómo la maltrataba, le pegaba, la trataba mal, a nosotros nos decía, órale, ya bájense, hijos de no sé qué del coche, ¿no? Bye, no sé qué. Y crecí sin él. Y evidentemente, pues me busqué una basura como él, digo, inconscientemente, porque según yo en mi madurez y en mi reconciliación pues eso es lo que suele suceder casi siempre. Entonces, pues no supe ver que el papá de mi hija era igual de falta de compromiso.
Y ahí voy de mensa, ¿no? Dije, no, sí va Y con la ahora familia y todo. tu inquietud es cómo repalentarizar a tu hija. Sí, porque pues bueno, evidentemente no tengo mi mamá por su falta de nutrición afectiva, que ahora lo veo así también, sufrió o sufre hoy pues de paranoia y esquizofrenia, ya es una viejita, pues, ya pobrecita, ¿no? Obviamente, fue privada de lo esencial. Entonces, pues tampoco ni desarrollé la buena relación con mi papá ni con mi mamá, ¿no? Tengo esta situación de ser mamá soltera, etcétera. El papá de mi hija se empezó a portar muy estúpido porque además era pues divorciado. Yo regresé a mis bases católicas habiendo cometido este error. Dije, híjole, pues ¿en qué momento me fijé en un divorciado? Pues ni modo, ¿no? Pero bueno, el punto es que Oye, pues felicidades por esa heroica rectificación, ¿eh? Muy pocas sí, personas se dan cuenta de eso a tiempo. sí, pues es que ahí está todo, ¿no? Desde en Efesios, donde te dice cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, cómo ser una sola carne, un solo cuerpo, etcétera. Entonces, pues bueno, todo está en la Biblia. Por eso es que también está padre la forma en la que usted explica las cosas, porque todo, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, ya estaba ahí. El problema es que estamos Que no siendo lo engañados por conocemos. muchas cosas, exactamente. Que no lo conocemos. Entonces, Y que la pues gran bueno, mayoría de los terapeutas no te lo van a explicar. porque no lo conocen. No lo conocen. Creen No que te no lo tiene pueden nada que explicar. ver lo de la Biblia con Claro. su superprofesión, ¿no? Entonces yo sí Por eso yo le comentaba en algún momento por mensajes, la psiquiatra de mi mamá, cuando yo caí en algún punto en depresión y yo no lo sabía, me dice, ay, es que avanzas muy rápido, voy a tener que cambiar la técnica contigo. Y yo así de, híjole, ¿no? Entonces, yo traigo muy mapeado todo lo que me ha sucedido, todas mis experiencias, con mi papá, con mi mamá, pues precisamente para subsanar y decir, no me gusta esto, me duele aquí, lo voy a cambiar, ¿cómo lo cambio? Y como dice usted, la naturaleza no reconoce el vacío, No entonces acepta el vacío. no acepta el vacío, entonces si yo tengo un vacío, pues busco con qué sustituirlo, pero evidentemente orientado a Dios, al bien, a algo que me haga crecer, siempre lo he buscado así, entonces todo esto que usted comenta, pues solamente afianza mis ideas de hacia dónde me debo de mover, pues para que crea yo mi propia familia con mi hija, que la figura paterna, entre comillas, la está formando mi primo, que es como mi hermano, es el que me ha hecho fuerte en todo esto. Y desde chiquita yo me acuerdo que siempre mi primo me iba a sacar de los problemas, ¿no? Que si mi mamá me había propinado una golpiza, y mi primo iba y, a ver, vente para acá. Esto. Cuando estuve embarazada, vente prima, yo te cuido, ¿no? Entonces, él para mí sí ha sido un hermano, no un padre, sino un hermano, y no adopté ese papel con mi hija porque es como muy seco, ¿no? Pero quiero también entender cómo llegar al plan de acción para subsanar eso. Él me dice, es que tú lo haces perfecto, prima, lo haces muy bien, vas así, esto. Sin embargo, pues yo no quiero que ella repita la misma historia. Yo siempre le he hablado de Dios, de la familia, siempre es hombre y mujer, no hay medias tintas, los que ven al hombre con hombre o mujer, ya ella ya sabe que están mal de sus emociones, que están mal de su corazón y se están dejando llevar por toda esta corriente ideológica de cuarta. Pues muy bien, Nadia. Gracias por tu valeroso y valiente testimonio, muy enriquecedor para todos. Y bueno, pues si no hay un participante más, con esto nos despedimos. Ustedes dirán, tú, Jazz, levantaste otra vez la mano. Ay, sí, doctor, disculpas porque repetí. Yo nada más quiero agregar a Andrea, Nadia, a Ricardo que participaron, valiosísimos sus comentarios. Dios nos bendiga a todos, sobre todo a nuestro maestro que nos está dando mucha claridad para seguir construyendo un buen día cada día y ser mejores personas humanas y ser sobre todo grandes hijos de Dios. Y ya de última, bueno, quiero pedirles, no de última, sino quiero pedirles con todo mi corazón oración por mi hija Adria. Yo se los he pedido, ella está viviendo una depresión profundísima, tuvo un COVID muy temprano, lo vivió en su casa y le han quedado muchas secuelas. Ella tiene 42 años, 2 hijos adolescentes, un esposo muy bueno.
no tiene ni idea todo lo que estamos viviendo con sus ojitos de ella. ¿Cómo va? ¿Cómo va de sus Ah, ojitos? Mira, sus ojos están perfectamente, Ana María, gracias a Dios la cirugía que le hicieron en enero está bien. La cicatrización es lo difícil. Ok. Entonces ella hace cuenta cuando traemos una basurita en el ojo nos queda Ay, muy sí, difícil. terrible. Ella es como que trae 10 basuras en cada ojo. Igual yo, porque traigo los lentes duros adentro del ojo. Ay, Es espantoso. horrible, horrible. Es Entonces, espantoso. La comprendo. gracias Ana Pues María, de ya verdad. cuenta con Se nuestras ponga oraciones. lagrimitas sí se pone. No, my God, cada hora Oh, le han sí. dado tantas gotas los doctores, cada hora, le han hecho tantos estudios, pero además le quedó fibromialgia, además le quedó tantas dolencias y El CBD se lo quita el CBD te quita las consecuencias del COVID. sí, lo está tomando también. Ah, qué Y bueno, eso le sabes va a ayudar que muchísimo. sí, y sobre todo que el problema es que ella está en una depresión profunda, pero no emocional, porque ella tiene una vida muy buena, está con un esposo, es un hombre buenísimo, sus hijos, es biológica. Claro, Es muy Claro. difícil, ¿verdad, doctor? sí, Usted nos va a decir, es terrible, es una enfermedad terrible. es biológica, no es, Es no es, biológica, pero integral. Es del ¿Qué es lo soma, que tiene? incluyendo el ¿Qué es lo que sistema tiene? nervioso. ¿Lupus? No, Depresión, los no, lupus. no, depresión. no, depresión, Depresión post-COVID. post-COVID. Post-COVID, sí. Pues cuenta Ella con nuestras fue, oraciones, mi querida Jazz. Sí, por sí. favor, no Qué bueno que saben, lo Seguimos, planteaste seguimos. y se se los los pido pido a todo con el todo mi grupo que no corazón. dejemos espiritualmente solita a esta gran maestra. No, esta gran claro que amiga que es no, Jazz. claro que no. Y a todos Bueno, nuestros enfermos de nuestro grupo. gracias, Jazz. Sí, Claro, claro, con seguimos en eso. oración. Tenemos una Gracias. última manita que es la de Claudia. Adelante, Claudia, prende tu micro, regálanos tu imagen. Es que aquí tengo a mis niñas y estoy tratando de ser lo más eficiente posible. Ah, muy bien. Felicidades por el esfuerzo de estar con todo y tus hijitas. Más Gracias. con el horario que ya es. Sí, Poquito sí, tarde. aquí es mucho más temprano. Pero mi mira. pregunta, aquí mi pregunta es sobre el CTR. Si aquí yo veo que la psicología de Estados Unidos es más enfocada en lo que uno quiere, en lo que uno Pues eso quiere. es justamente el gran crimen, pecado de la psicología de origen yanqui. Entonces mi Es pregunta es, profundamente egocéntrica. sí. Y la psicología cristiana que yo practico es profundamente alterocéntrica, para acabar pronto. Se centra en el otro, no en uno. Exacto, entonces ya contestó mi pregunta, porque es el CTR se debe de practicar en uno mismo o en los demás, Es que olvidándose de sí, uno mismo. en ti mismo, según dice el mandamiento de la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es equidistante. Te amas tú, te proporcionas TCR de manera equilibrada, honesta, sincera, pero tu nutrición está en función de nutrirte para nutrir al prójimo. Y en la psicología norteamericana y europea, desgraciadamente, y sudamericana, tú te nutres para quedarte nutrida tú y no ser generosa con el prójimo. Muy bien, Algo gracias. así como ande yo caliente y ríase la gente. ¿Ah? Buena observación, Claudia. Gracias. Magnífico, muy bien. Bueno, mis Y queridos nada más, amigos, perdón, complementando lo que dice, pregunta. lo que dicen ahora en esta corriente New Age es, tú hazlo, mientras se sienta bien, tú hazlo, es ahí. Eso Pero es el lo que no han demonio en tu contemplado, oreja y en tu corazón. exactamente, pero lo que no han Literalmente. contemplado Así se precisamente lo es lo que dijo a usted Eva y Eva comenta, obedeció. Y lo mira que usted dónde estamos. más bien lo que ellos no ven, lo que usted comenta acerca de el bien inmediato. Se siente bien ahorita, pero después ahí te encargo Claro, las hay que pagar consecuencias. las Eso es lo que no ven. consecuencias. Exacto. No, ni quieren verlo ni lo van a ver mientras no haya una conversión profunda.
Pues muchísimas gracias, mi querido grupo lunes. Para los que quieran repetir, nos vemos el miércoles y desde luego el viernes en nuestro taller de historia, que será una sesión de altísimo impacto, a la cual espero que me ayuden a invitar a muchos para que más personas se beneficien del conocimiento de nuestra realidad nacional. Pues mañana dijiste, y no ¿no? olviden mañana es una sesión especial. Espérame, Sí. hablé de lo que es lo normal. Sí. Lunes, miércoles, viernes. Pero mañana hay una sesión extra con 4 ponentes, que somos Jaime Duarte, Mario Gallardo Lea, Javier, no me acuerdo de su apellido, y un servidor, que vamos a hablar justamente sobre y qué sigue después de la manifestación de ayer. Buenísimo, doctor. Por primera vez en muchos años me sentí orgulloso de ser mexicano. Yo también, Muy doctor. bien. Pues muy Yo no buenas voy a noches estar. a todos. Yo no voy a estar. Yo mañana en la noche tengo cosas que Pero se va a grabar y después la ves. ¿Sale? ¿A qué horas va a ser? A las 8 de la noche en vivo. Perfecto, ¿Sí? ok. Y se va a Aquí. grabar el Gracias. video y lo distribuimos el miércoles. Usted Bien. nos va a compartir el link, ¿verdad, doctor? Sí, yo lo comparto, no se preocupen por eso. Muchísimas Pues, espero gracias. escuchar su despedida. Muy buenas noches. Buenas a noches. todos. Buenas Dios los noches. ya, bendiga. si puedes, Muchas contáctame. gracias. ¿Qué dices? Muchas gracias. Gas, contáctame. Buenas noches a Les todos. pido oración. Dios Les los pido Buenas noches oración a por mi hija. todos. Claro que sí.